Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar ahí. Estoy anotando nombres de gente que no puedo olvidar mencionar. Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre con nosotros y por confiar en que las cosas que decimos tienen evidencia científica. Recién estábamos hablando, antes de comenzar el programa, con un par de invitados acerca de la importancia de la evidencia científica. Cuando algunos tratamientos tienen sustentable evidencia, digamos, evidencia científica que les permite sostenerlo en el tiempo, podrán cambiar mucho tiempo después. Por ejemplo, los antibióticos. Hoy tomar un antibiótico sin indicación médica, sin prescripción médica, sin un objetivo preciso, como se usó durante un tiempo, es un error garrafal. ¿Por qué? Porque cambia nuestro hábitat de flora intestinal, cambia nuestro medio ambiente interno y realmente produce más digamos, efectos adversos que beneficios. Pero lo vamos aprendiendo con el tiempo, pero los antibióticos siguen sirviendo, esto no hay ninguna duda. Ahora, cuando tratamientos que se sostienen durante un tiempo siguen sin evidencia científica, con el correr de los años desaparecen. Y esto tiene que ver con un artículo del diario El País, publicado estos días, que dice: el declive de la homeopatía, ascenso y caída de la medicina alternativa que la ciencia nunca aceptó. Ya lo vamos a tratar en otro programa, solo lo dejo planteado para que ustedes vean que en el mundo hoy hay cuestionamientos acerca de cualquier propuesta terapéutica sin evidencia científica, hoy cae en el área de la discusión y seguramente le va a costar mucho trabajo sostenerse más tiempo. Pero bueno, insisto, este es un tema que dejamos planteado para el sábado que viene. Señora, ¿cómo le va? Bien planteado ese tema, pero como vos te gusta decir siempre, ¿qué traemos acá? Bueno, todas las prácticas que sí están avaladas por la ciencia, y a Claudio le gusta decir que esto es una foto de lo que está sucediendo ahora. Si mañana se modifica, bueno, será porque la ciencia nos lleva en esa dirección y acá en este programa nos vamos a encargar de comentarlo con ustedes. De todas formas, lo que yo quiero es ir a la rutina que tenemos hoy, porque tenemos muchísimas cosas para ver en este programa de hoy. Vamos a hablar de trastornos del equilibrio. Yo sé que a muchos de ustedes les interesa este tema. Miren, ahí tenemos el título. Va a estar con nosotros el doctor Alfredo Lafue. Él es neurólogo, subjefe de neurología en FLENI y médico de la planta permanente del Hospital Fernández y profesor de neurología del Instituto Barceló. Con él vamos a hablar de este tema. También vamos a hablar de arritmia, Claudio, arritmia, y de algo fundamental que es cómo detectarla. Ahí está la placa que nos informa que vamos a hablar de esto. Sí. El caso del Kun Agüero, para que tengan una idea de qué clarísimo, vamos a hablar. sí. Tal vez hasta veamos ese tape. Imagen. Famosos deportistas, jóvenes, gente joven. Bueno, vamos a hablar a quién afecta principalmente, qué grupos etarios. Hay una cuestión de género acá también. Bueno, lo vamos a hablar con el doctor. Y finalmente vamos a hablar del amor o lo que sea en los tiempos del Tinder, porque vamos ¿Cómo lo que sea? Bueno, puede ser amor o pueden ser otro tipo de vínculos, ¿no? Tal vez no amor en mayúsculas. En tiempos de Tinder, las relaciones entre los seres humanos, y algo en particular que le vamos a preguntar a Eduardo Ackerman, que es psicólogo clínico y especialista en vínculos, justamente, ¿qué es este término ghosting? Esta desaparición que se da en vínculos, en redes sociales de un día para el otro, y cómo nos afecta y si esto puede llegar a tener que ver con nuestra salud mental. Seguro. ¿Estás de acuerdo? No le quepa, todo tiene que ver con nuestra salud mental, me parece. Sí. Pero hay algunas cosas que afectan, por supuesto, esta salud mental más que otras. Yo les pido, por favor, que tengan en cuenta o que presten atención a este video que vamos a poner en el aire en un segundo, porque tiene que ver con algo extremo, por supuesto, que auspicia una empresa comercial internacional, llevando a la gente a situaciones realmente límites. Por favor, Leandro, adelante. Allez, tranquille. I look to a massive rock. It's so far, but it's so big. I know I want to get there, but I need to do the next step. It's so beautiful. There is no stress. I love the void, the emptiness of the space. I could stay my whole life here.
Carola. Bueno, estamos viendo una disciplina que se llama slackline y estamos viendo en realidad uno de los récords mundiales, ¿no? De este hombre que está haciendo un récord de 3.000 metros de altura. Qué equilibrio, ¿no? Sí. Y es importante todo lo que Ay, se no, dice eso yo no lo haría. a sí mismo en el proceso, ¿no? Se dice, bueno, mantenete calmo, respirá. Porque habla en belga y los Sí, subtítulos están en inglés. y los subtítulos están en inglés, sí. A 3.103 Metros de 3.130 altura. metros de altura. No, no. Nada no de se cae. caerse, no. no. Me sostengo, me sostengo. Me sujeto. Ahora, yo te digo una cosa, ir a ese Yo no lo lugar puedo tan, ni mirar, tan casi. maravilloso, que donde no hay nada de estrés, para estresarse de este modo, Yo- es una paradoja, ¿no? Yo me quedo en el... Lo que cura el estrés, pero lo estás motivando el estrés, ¿ves? Es estresante estar ahí arriba. Bueno, Es pero él como tiene cruzar- todo un Es un como cruzar la 9 de dominio. julio con luz colorada, más o menos. Ahí está, ahí se Bueno. tranquilizó. Massive rock. Un argentino llegando a fin de mes. Más o Posiblemente, menos. posiblemente. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Él es el doctor Alfredo Lafue. Gracias por estar Por acá favor, con gracias por la con invitación. nosotros. Gracias, Alfredo. Bueno, era un caso extremo Sí, por supuesto. el que presentamos, ¿no? Bueno, pero da hincapié al entendimiento de cómo construimos los seres humanos nuestro equilibrio. El cerebro tiene que recibir información sensorial. Uno, por supuesto, dónde estamos parados, que eso tiene que ver con los pies. A eso lo llamamos propiocepción. Y en este caso, obviamente, es uno de los requisitos fundamentales para esa prueba. Además de eso, necesitamos de la vista y de nuestros oídos, que nos dan la posición de la cabeza y nos dicen cuando movemos la cabeza. Pies, Eso- vista y oídos. Esos tres sistemas se integran en nuestro cerebro y el cerebro construye, gracias a eso, la posición, la postura y el equilibrio. Y así es como coordinamos nuestros movimientos y la marcha. Por eso, cuando hay problemas de equilibrio, como médico evaluamos si hay problemas en la propiocepción, si hay problemas en el sistema vestibular, que es la parte del oído no responsable del equilibrio, no de la audición, Ah, del sino equilibrio. del equilibrio, que esas son las causas más comunes de trastorno del equilibrio, en particular de vértigo, que son el sistema vestibular de los oídos. En este extremo de deportes igual hay otras explicaciones fuera de la ciencia. Que no nos interesan demasiado, porque ¿quién lo va a hacer? O dentro de la ciencia. Se cree que en realidad este tipo de personas que hacen deportes extremos tienen un cambio en su cerebro que en el lóbulo límbico, que es donde radican Sí. nuestras emociones, no tiene la misma regulación. No tienen y por miedo, eso, digamos. y lo mismo ocurre con los que hacen alpinismo extremo o se Claro, trepan claro. solo con manos a altura. Uf, sí. Es un rasgo, acá Ahora- puede haber un rasgo de personalidad particular. Muy interesante lo que estás diciendo. Le vamos a preguntar a Ackerman si esto, si algo tiene que ver con, digamos, con este tipo de desafíos, ¿no? Porque algo pasa en el cerebro para que uno pueda intente hacer esto. No hablo de nuestro productor general, hablo del No, señor. él desarrolló Digo, otros talentos. No, Alfredo, le voy a preguntar concretamente porque esto sí es extremo, pero si yo me levanto de la cama bruscamente y me mareo y tengo que agarrarme de la pared porque me estoy por caer, ¿qué me pasa? Bien, ese es el ejemplo más común o típico. Una de las causas de vértigo ocurre cuando nos movemos. Como dije antes, nuestros oídos, que son sensores de movimiento, tienen en su interior unas partículas incrustadas en una membrana que se llama otoconia las partículas y la membrana se llama otoconial, pero vulgarmente se conoce a estas partículas como otolitos. Otolitos. Entonces, mientras uno estuvo durmiendo, estas partículas estuvieron libres, salieron de esta estructura y cuando están libres se desplazan dentro del oído. Movieron. Cuando yo me muevo, en general en el eje vertical, o sea, me incorporo, me incorporo. las desplazo. Y ahí es donde ocurre vértigo y ese vértigo dura en general menos de un minuto, pero para el paciente, Son siglos. créanme que es eterno y cree que realmente le va a pasar algo potencialmente grave, sobre todo porque ocurre sin ningún aviso. Acá te moviste y a veces ocurre que incluso te puede tirar hacia atrás al momento. Alfredo, uno cuando tiene vértigo, y lo digo dando testimonio porque tuve un episodio de este tipo, ves que las cosas giran a su alrededor. Uno no gira alrededor de las cosas se mueven. Uno se queda quieto y la pared se mueve. Dice, ¿esto es un terremoto? No, es un vértigo. Esto lo que está pasando se llama vértigo. Y da mucha impresión. Sí. A tal punto que la gente
supongo, porque he hablado con algunos y otra vez me autorrefiero o hago referencia a lo que me pasó, digo, tengo un tumor cerebral. Sí, por supuesto. Como dije antes, cada patología depende cómo uno la vive. En el caso del vértigo suele ser invalidante. La persona con este tipo de síntomas prefiere no moverse para no repetir el síntoma y así es como se maneja hasta que hace la consulta. Y es importante eso, porque la causa más común de vértigo, que es lo que estamos hablando, que es el desprendimiento de otolitos, que tiene que ver con el oído, es un cuadro benigno, no es una enfermedad, es una patología. Hay algo libre, al paciente siempre le digo lo mismo, es un problema mecánico. Hay algo suelto y la solución es que lo que está suelto deje de estarlo y eso se hace con unas maniobras que hacemos en el consultorio, que son rápidas, haciendo el diagnóstico adecuado en menos de 2 minutos. La solución está en el consultorio. En consultorio. Sí. Sí, 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 Eso es sí, una en gran noticia, en casos ¿no? particulares, o sea, la efectividad de esta maniobra tiene el 70-80%, pero tenemos apoyo de los kinesiólogos, que en este caso siempre en neurología trabajamos en conjunto con kinesiólogos, pero en esta patología en particular el kinesiólogo suele ser de apoyo. Cuando esto no ocurre en primera instancia, indicamos que a veces las maniobras continúan por kinesiología. ¿Para ustedes es suficientemente clara la historia como para no hacer una resonancia o mejor hacer algún estudio? Hay elementos del interrogatorio y el examen que hacen categórico cuando es esto, no suelen quedar dudas. Está en nuestras manos reconocer los cuadros atípicos, que en esos casos sí, por supuesto, requieren una neuroimagen. Pero la mayoría de las veces las causas de vértigo tienen diagnóstico y tratamiento y la mayoría de las veces son benignos. Por eso uno, insisto, que invita al paciente a consultar, porque cuando no pasa y pasa el tiempo con síntomas, desarrollan otra patología que se ponen muy alertas o fóbicos al movimiento. Y hay un montón de ejemplos de gente que dice, sí, yo no tengo más síntomas, pero no volví a dormir del lado izquierdo de la cama. Me quedo quieto o duermo a la derecha, no roto la cabeza a la izquierda porque sé que eso me puede dar síntomas. Ya hemos dicho antes que esta patología se resuelve y es solamente consultar. Y en esos casos que ha pasado mucho tiempo, nos cuesta a nosotros como especialistas decirle, créeme que vas a sentir síntomas nuevamente y vas a tener solución del cuadro, pero es... O sea, perdón, Carola, Alfredo, no. Entonces, porque, insisto, toda esa maniobra que menciona Alfredo dura 2 minutos en un consultorio, no mucho más que esto, y a uno le acomodan la cabeza, le acomodan los otolitos y sale perfectamente bien. Ahora, el tema es que puede reaparecer. ¿Y hay que volver a hacer la maniobra o no? Sí, sí, es una de las causas, es la causa más común de vértigo a nivel mundial. Y no solo eso, sino que, como hemos comenzado antes del programa, ocurre a cualquier edad, es más común en gente que tiene más años, se cree por esto de que envejece el oído y no están tan bien adheridas a su lugar. En los jóvenes es común por los golpes y esto tiene que ver por explicar la recurrencia. En los que han tenido golpes en la cabeza, la recurrencia del cuadro puede ser mayor. Boxeadores, jugadores de rugby, cualquier deporte de contacto un poco más Pero también, extremo, como hablamos, el golpe simple de resbalarse, caerse para atrás y golpearse la Ah. cabeza, puede desprender estas partículas de su lugar y a veces suele ser un poco más difícil reacomodarlas a su lugar cuando es por un golpe. No hay medicamento alguno que sirva. Las maniobras son... Esto es un tema mecánico, o sea, hay algo suelto o fuera de lugar, hay que reconocer exactamente dónde están. Tenemos 3 posibilidades o 3 canales dentro del laberinto. Uno con maniobras diagnósticas reconoce dónde están y después hace la maniobra terapéutica, que eso es lo que dura pocos minutos. Perfecto. Y, insisto, con el tema de la recurrencia, si bien es a cualquier edad, la edad, tener una patología propia del oído o haber tenido una intervención o una lesión del oído predispone a que esto sea recurrente y el paciente cuando conoce el caso puede ser una ventaja y no una desventaja porque bueno, ya sabe cómo resolver. El tema es la primera vez que uno la pasa mal. Ese susto. Yo le quiero agradecer, hablando de todo esto, por supuesto, al kinesiólogo Bruno Baldo, que fue esas eran las personas que te habías anotado. Una de las personas que fue a mi casa y me acomodó la cabeza. Lo demás no quedó bien, Bruno, pero el tema del vértigo está todo muy bien. Vamos por pasos. Vamos por partes. ¿Y la maniobra esta que se hace en consultorio, que dura 2 minutos, es molesta, es dolorosa para el paciente? No duele nada. Hay una correlación de síntomas con cantidad de partículas libres. Partículas me refiero a estos otolitos. Cuanto más libres, y la verdad que hay gente que la pasa pronunciados. realmente mal y uno tiene que avisar.
Si uno quiere el escenario ideal es decirle al paciente, bueno, que venga con algunas horas de ayuno, usando una medicación en realidad para los síntomas, no para la patología, Sí. un antiemético, o sea, para no Para tener no náuseas. vomitar. Exactamente. Claro. Y si hay pacientes que tienen muchos síntomas llamados autonómicos, la palidez, la sudoración, etcétera, podemos acompañar con un antimuscarínico, o sea, no voy a decir el nombre comercial, comercial Sí. no. pero de esa forma uno sabe que la maniobra va a ser más confortable para el paciente. Bien. En la práctica eso ocurre en la mayoría de los casos, salvo que uno se anticipe o el paciente diga que la pasa realmente mal, hacemos la maniobra en la consulta y suele salir sin problemas. Yo Perfecto. no sé si Leandro tiene las imágenes del síntoma o del símbolo o del Sí. estado de la garza o del flamenco. Ah, sí, sí, lo vimos en algún momento. Flamenco. Estaba ¿Garza o flamenco? la No. señora haciendo su A ver, pose de yoga. Creo que ¿la ahí tenemos, por la favor? tenemos. Ahí va. Ahí está, sin me el graph parece se ve demasiado perfecto. atrevido, pero a ver, había en algún momento apareció en varios diarios del mundo una propuesta de, bueno, si yo tengo más de 60 años y puedo sostenerme en una pierna en equilibrio sin caerme más de 20 segundos, no voy a tener problemas en los próximos 10 años. Si tengo 75 años y puedo sostenerme 10 segundos en una pierna, voy a estar bien por mucho tiempo. Y si tengo 60 años, tengo que estar 25 segundos en una pierna. Cuénteme algo de eso. Sí, es una prueba que uno incluso a veces recomienda cuando a veces hay una consulta preventiva. Uno invita al paciente a que haga esa prueba porque ajustamos esta particular que es la información sensorial, en particular la percepción, que es donde estamos parados. ¿Por qué? Porque una de las causas más comunes de caídas es tropezar. Y el motivo por el cual tropezamos es que mal referimos nuestros pies en el espacio. Si están mal referidos, calculamos mal y a esa edad no tenemos los mismos reflejos. Un tropiezo puede generar una caída. Claro. Y el motivo del tropiezo, la causa más común, es la pérdida de la sensibilidad. Esto puede ser con la edad, sí. El motivo por el cual a veces perdemos la sensibilidad puede ser una neuropatía periférica. La causa más común de esto es la diabetes, pero no es la única. A veces la microvasculatura de los nervios puede dañarse por el tiempo. Hasta un 30% de los casos no hay una causa puntual, que falten vitaminas, que sea diabetes, que sea una patología. Y se puede compensar o esa persona puede adaptarse a esta dificultad con estos ejercicios incluso uno lo invita a que en la casa se pare en un pie y que quede 20 segundos en uno, 20 segundos en el otro, y cuanto más tiempo mejor para evitar este tipo de... O sea, le indicás este ejercicio y la gente va logrando sostenerse Claro, 20 porque segundos. uno lo hace en automático, pero cuando caminamos estamos en un pie por segundos. Claro. Y si hay un charco, hay un desnivel, hay un cordón, más tiempo. Si yo no estoy entrenado a esto o no estoy adaptado o perdí el hábito de hacerlo, voy a tener dificultades en situaciones habituales. Okay, entendimos perfectamente, pero digo, Alfredo, yo le puedo indicar a una persona, mire, haga esto, una vez por día. 3 veces por día, poco tiempo y que se 20 entrena. segundos. Se entrena. Párese en una pierna. Muy interesante. Aún personas que tienen una neuropatía periférica, como Sí, mencionaste, si el problema producto de una diabetes, conozco, por ejemplo. Si el problema lo tuviera, es beneficioso para prevenir un problema. Bien. Las caídas es el inicio de otra catarata de problemas. Sí. Claro. O sea, anticiparse a eso es clave para el sistema de salud y para la propia calidad de vida de la persona, digamos. Y después existe medicación para ayudar. Claro. Nuevamente vamos a apoyarnos en los kinesiólogos porque Sí. hay que estimular esta percepción. Bien, importante. Hay elementos puntuales que ayudan a eso. Muy Buenísimo. bien, muchas gracias, Por Alfredo, favor, muy amable. gracias por la invitación. Realmente. Muchísimas gracias. Bueno, Claudio, quería que me cuentes un poco acerca del brote de bronquiolitis. Lo hemos visto durante todas estas semanas en la primera plana de los diarios, en los noticieros. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que la bronquiolitis, que suele ocurrir en esta época del año, un par de semanas más adelante, en esta ocasión se adelantó un par de semanas y los gestores de la salud pública, en este caso, dicen, bueno, lo que pasa es que se adelantó 2 semanas la bronquiolitis entonces estamos desbordados, el sistema no está colapsado desde luego, pero sí está sobredemandado, hay un 30% más de consultas cuando comparamos esta época del año con la del anterior, de bronquiolitis, chiquitos que entre 0 y 2 años, pero específicamente entre 0 y 6, tienen dificultades para respirar, pierden el apetito, están
abúlicos, no se mueven prácticamente y empiezan a traer un silbido con la respiración, ese chico tienen fiebre, ese chico tiene que ser llevado lo antes posible a un médico. Bueno, pero los médicos no están disponibles. Ese es el punto crítico de esta historia, que la explicación de nos sorprendió porque apareció el brote 2 semanas antes, no es una explicación que usted y yo podamos aceptar. Eso digo, no es novedad de 2023 esto. No, siempre fue así, Ok. siempre hubo adelantos y retardos, pero uno tiene que tener el sistema de salud preparado, independientemente de que aparezca el 2 de junio o el 25 de mayo. Sí. Digamos, no es que ponéis al sistema de salud en alerta el 2 de junio, porque todos los años empieza el 2 de junio. Tenés que tenerlo preparado ya con 2 meses de anticipación para que cuando ocurra. ¿Y esto qué significa? Tener médicos pediatras contratados, pagarles lo que corresponde. Hablando de eso, creo que tenés una carta de la Sociedad Argentina de Pediatría. Sí, te iba a decir, te quiero leer un párrafo nada más que me llamó la atención de esta, la nota, perdón, la tengo acá, es el mensaje de la Sociedad Argentina de Pediatría ante el brote de bronquiolitis, y me gustaría leerles este párrafo que dice: proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, facilitando su acceso a una atención pediátrica en condiciones de equidad y calidad, exige políticas públicas, siempre aparece esta palabra, Claudio, ¿no? Que jerarquicen la formación profesional y las condiciones en que se ejerce la profesión. Instamos a las autoridades competentes a convocar a una mesa de diálogo con el fin de encontrar una respuesta que considere una solución adecuada a esta situación de sobrecarga de trabajo de pediatras en las guardias. Por supuesto, yo no soy quien para criticar a la Sociedad Argentina de Pediatría, no pertenezco a esa sociedad y mucho menos me compete criticarla, pero creo que también es a destiempo. Se quedaron como todos dormidos, ¿no? Los ministerios de salud dormidos, la Sociedad Argentina de Pediatría Ahora recién pidiendo... ahora. No está mal, hay que hacerlo, pero definitivamente creo que hay un timing particular para los reclamos y para las preparaciones y para, digamos, la puesta en marcha de una estrategia de ayuda o de asistencia a la gente que la necesita, que claramente en Argentina no se supo hacer ni se pudo hacer en tiempo y forma. Solo quiero contarles esto para terminar. Cuando nosotros empezamos con este llamado de atención, estas advertencias desde el canal La Nación Más, desde Más Salud, Sí, desde te escuché en tu los programa de noticieros radio. Eduardo Feynman, desde el noticiero de La Nación Más, desde la Radio Rivadavia, en nuestros programas de radio de la mañana y de la tarde, empezamos a reclamar esto ya hace 3 semanas. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires salió con una declaración hace un par de días, dijo que es la peor epidemia de bronquiolitis, pero los expertos son más cautos. No es la peor epidemia de bronquiolitis de la historia. Lo que pasa es que eso lo toman para justificar su inactividad, su inacción. Entonces el comentario que hace el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires es lo peor que nos ha pasado. No, ministro, no es lo peor que nos ha pasado. Usted es lo peor que nos ha pasado, que no puso al sistema en marcha en tiempo y forma. Este es el punto. Y yo sé que este programa no hace política, porque no nos interesa hacerlo, pero la realidad supera cualquier ficción, ¿no? No me venga a mentir con que es el peor brote de bronquiolitis, porque no es así. Yo le puedo contar, cuando usted quiera, le cuento cuál fue el peor brote de bronquiolitis de los últimos 50 años. Y no es este. Esto es una sobredemanda del sistema y el sistema no está preparado para esa sobredemanda porque ustedes no lo prepararon. No porque la gente enferme más. Señora. Clarísimo. Le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado. Está acá con nosotros el doctor Fernando Scasuso, el jefe de electrofisiología y arritmias del ICVA, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Vamos a hablar de arritmias, por supuesto, ya lo dijo Carola. ¿Esto del Kun Agüero sirve como disparador o no tiene, o estamos lejos de tomarlo como, digamos, sí, de este ejemplo que queremos darle? Yo creo que estamos lejos de un caso paradigmático para que nos sirva educar a la población general. A ver, muy bien. Creo que el problema de la arritmia en población general no es arritmias en el deportista, que es un set de pacientes muy particular y, digámoslo, es muy minoritario. Minoritario, ok.
Creo que el problema... Esto no es lo que suele pasar. No, yo creo que Bien. un problema, Perfecto. o si queremos ayudar a la salud pública y a la Perfecto. epidemiología, conforme pasa la edad y conforme hagamos ciertas cosas, la arritmia es cada vez más frecuente, eso es cierto. Y como la prevención sigue siendo lo más importante en medicina, creo que ayudar a prevenir la ocurrencia de estas arritmias es lo más importante. Entonces, primero, como en otras patologías en medicina, puedo nombrar acaso el cáncer de mama, el autodiagnóstico Claro. es muy Ah, importante. ¿y cómo se hace el autodiagnóstico de una arritmia? Bueno, hay que aprender a tomarse el pulso, Claro. lo más básico, y esto puede llegar Acá en a toda la- la en población, la muñeca. el pulso, una arteria llamada acá el pulso radial, Bien. y el pulso ¿Con Tómese- qué dedos? A ver, vamos, hagámoslo. Bueno. Yo que acá soy la que no soy médica. Bueno, la técnica dice que hay que usar los 3 dedos, el índice, el mayor y el anular, Bien. y apoyando los 3 dedos en el canal carpiano, Sí. uno puede registrar una característica del pulso que es regular, es decir, que el tiempo entre recibir un golpe en la yema de los dedos y el que sigue siempre es el mismo, como el segundero de un reloj. Perfecto. Si la tiramos a 60 por minuto, que no es la frecuencia más frecuente, pero para que el cálculo sea simple, tendríamos que tener un latido por segundo. O sea, eso es lo que hace un segundero. Perfecto. Si esto no se cumple así, y más que un segundero, parece un solo de batería, por así decirlo, que arranca, que para, Sí. que es lento, que es rápido, eso ya es motivo de consulta. O sea, está fuera Bien. de ritmo. Está fuera de ritmo. Claro, O sea, de la ahí viene arritmia. el Está bien. término Sí, sí, arritmia, clarísimo el que quiere término, decir que sí. no tiene ritmo. Bien. Entonces creo que esa es la medida más importante, más básica, que puede llegar a todo el mundo, a Sí. cualquier parte del país. Después podemos sofisticarnos un poco, o sea, están los smartwatch, que llamamos ahora, Ah, sí, sí, eso sí. o Claro. relojes inteligentes, inteligentes. que ellos, a través de algoritmos, inteligencia Sí. artificial, nos dicen cuándo un ritmo es normal o es una arritmia, y algunos hasta hacen el electro, Ah, sí, sí, y nos sí. lo Sí. muestran, y nosotros se lo podemos enviar Al a cardiólogo o al nuestro médico. cardiólogo o al sistema de salud. Perdón, ¿podés poner la placa anterior? Sos tan amable, Leandro. Vamos a ver. Acá, palpitaciones, perfecto. percepción de ritmo cardíaco. Uno puede percibirlo, como dijimos acá, quieren enfocar Sí. en el pulso radial con esos 3 dedos. Dice, los latidos se aceleran, más violentos y que se saltean o se detienen. Claro. Cualquiera de esas Lo tres que ocurre es opciones. que desde que nacemos estamos acostumbrados a que el corazón trabaje de una manera. Sí. Cuando esto deja de ocurrir, la percepción del latido, lo que se denomina palpitación, es lo que sobresalta al paciente. Es como si un día alguien Sí. viene y le decimos que ahora vamos a caminar, pero hacia atrás. Desde que nacemos claro. estamos Claro. acostumbrados a caminar hacia adelante. Entonces, cuando algo cambia en el corazón, en su forma de actuar, el paciente lo percibe. Dice, este Bien. latido fue más fuerte, este latido se anticipó. Después de este latido que se anticipó, viene una pausa y eso me asusta porque pienso que el corazón se va a detener, cosa que no es cierta. Pero todo esto es lo que motiva la consulta. La percepción del latido, la frecuencia elevada Sí. o la irregularidad son los 3 motivos que el paciente dice, bueno, acá hay algo que no están dando bien. Sobre todo porque nunca pasó. Claro. Pero si Claro. nunca me Algo pasó y ahora me empezó a pasar y hace 3 días que la situación es la misma y no revierte, esto tiene que ser algo, esto es un mensaje. Y eso es lo que motiva la consulta. Bueno, en última instancia Clarísimo. pasa por la percepción que cada uno tenga de su cuerpo, ¿no? Que esto Claro. creo que Sí, es- La sí. siguiente, por favor, Leandro, si es tan amable. Acá tenemos, sí, las Causas causas de las palpitaciones. Claro. palpitaciones. Esas son causas que hay que definir que son fisiológicas, es lo Ok. normal, es lo que Claro. tiene que pasar. Ejercicio, ansiedad, estrés o miedo, fiebre, cafeína, nicotina, cocaína, hipertiroidismo, anemia, medicamentos y arritmias. Finalmente esa última sería la única que no es fisiológica. única. Pero todas las otras situaciones, miedo, dolor, cuando uno da un examen, Sí. si uno sube corriendo 2 pisos por la escalera, si uno tiene una discusión, si uno está viendo algún programa o una película que lo impresiona o lo emociona, el corazón responde a esos mensajes, que básicamente se traduce en descarga de adrenalina o noradrenalina. Un partido de fútbol, una final. Claro. Sí, sí, sí. Todo lo que tenga que ver con las emociones, el corazón responde. Algo cercano a un choque cuando uno está manejando, ¿no? Un susto. Una frenada de exacto. golpe. Entonces, eso es fisiológico, Sí. porque el corazón se adapta a los mensajes que involuntariamente o inconscientemente nosotros le enviamos. Ahora, Fernando, está claro que estas alteraciones fisiológicas normales
del corazón, adaptándose a circunstancias de un estímulo externo particularmente importante, tienen que durar un tiempo limitado, digamos. Yo a los 3 minutos tengo que volver a tener mi ritmo cardíaco normal, porque si no, está bien, yo me adapto, pero hay sobreadaptaciones que terminan en arritmias. Por supuesto, eso es muy importante destacarlo porque hay una curva que de ascenso y descenso de la frecuencia cardíaca que es paulatina, pero al cabo de, pongamos por un parámetro bien seguro, 5 minutos, todo tiene que estar en la regularizó, claro, normalidad. dice, bueno, esto soy si yo. termino de jugar incluso mi partido de Eso. tenis, Sí. pero 20 minutos después del partido Sigo. de tenis yo sigo con una frecuencia 180 latidos, Listo. cuando la frecuencia normal va de 60 a 100, y eso pudo haber sido que el ejercicio desencadenó la arritmia. Bien. Y ahí volvemos al caso de Kun Agüero, estaba haciendo ejercicio cuando Claro. se le desencadenó Claro. la arritmia. O sea que eso puede ocurrir, pero en el escenario más frecuente es que uno está trabajando, viendo la tele, caminando y de pronto el corazón empieza a latir de una manera... Pasivo, Claro. digamos, sí. Se Que me no sale es la del pecho, habitual. Claro. el corazón se me sale del pecho. Sí. Tomemos el ejemplo del Kun Agüero, porque uno piensa, bueno, una persona tan controlada médicamente, ¿cómo puede ser que se haya, digamos, olvidado o no percibido, o puede pasar desapercibido una arritmia? ¿Uno puede prevenir o puede, digamos, predecir la posibilidad de que aparezca una arritmia de este tipo o no? Sí, acá creo que hay un concepto, no creo, estoy seguro, un concepto que es fundamental, que es la relación del deporte. El deporte tiene un comportamiento bimodal con respecto a la salud. En una parte de la curva, si uno hace el ejercicio que los médicos recomendamos, que es para prevenir enfermedades cardiovasculares, es protector. Entonces son 4 veces por semana, 40 minutos, intensidad intermedia. Claro, perfecto. Eso es beneficioso de todo punto Desde de todo vista. punto de vista. Indiscutiblemente. Sí, sí, Controla peso, controla colesterol, diabetes, Todo. endorfinas, estado de ánimo, caídas, que recién estaban hablando. El deporte puede hacer muchísimo con eso. Claro. Ahora, cuando nos vamos a la parte profesional, que se llaman deportistas de alto rendimiento, Claro. como es el caso del jugador de fútbol, no es cardioprotector, daña el músculo cardíaco por la Claro. sobreexigencia que tiene. Y si no, empecemos a mirar en los medios periodísticos la cantidad de lesiones que tienen los Claro, jugadores, que no claro. pueden jugar tal Claro, día, tal claro. otro, que no llegan a la fecha, que se tiene que volver a operar. O sea, el deporte de alto rendimiento no es cardioprotector y aumenta el riesgo de tener una arritmia, que es lo que le ¿Qué es lo que le pasó pasó a en Kun este Agüero? caso con Agüero. Y por eso lleva todos estos cuidados especiales a los que se someten Por supuesto. los Digo, jugadores pero no hay de que caer en alto el concepto rendimiento. que dice, bueno, no salgo a correr más, Claro, no hago no, más no, bicicleta claro, porque voy a no, terminar no, como no, el culo. no. De Ese hecho- ejercicio es cardioprotector y aleja la posibilidad de que tengamos una Sí, arritmia. está bien. Cuando es de alto rendimiento Claro. no podemos decir lo De mismo. hecho, siempre es bueno recordar que cuando uno realiza deporte con entrenadores profesionales, siempre controlan muchísimo esto. Bueno, a ver cómo nos estamos recuperando, a Claro, ver, exactamente. contá, preguntan, ¿no? Esto por Exacto. suerte está bien Y difundido. está muy bien estipulado hasta dónde Claro. podemos esforzarnos dependiendo en qué etapa. Si es Sí. mi primera semana de entrenamiento Sí. o si ya hace 3 años que estoy yendo de manera regular a un Pero gimnasio por o a un suerte se ha grupo. profesionalizado esto Entonces también, es, ¿no? es muy seguro y es protector de arritmias. Bien. Fernando, llega el paciente al consultorio con esta arritmia, notó digamos, algo raro en su corazón, una frecuencia diferente a la habitual. ¿Qué se hace con el paciente? ¿Qué le indican concretamente? Bueno, lo principio siempre es la amnesia, o sea, el interrogatorio, hablar con el Interrogatorio. paciente. Segundo es el examen físico, porque hay arritmias que están asociadas con cierta cardiopatía. Por ejemplo, si un señor tiene un problema en su válvula aórtica, se ve Claro. que se asocia con determinada arritmia. Ahora, si la persona, vamos a llamarlo así, hasta ese momento no tiene antecedente de enfermedad y esto fue algo episódico, se empieza a hacer la evaluación cardiovascular, que es el electro, la placa de tórax, el laboratorio, por el hipertiroidismo que decía ahí. Sí. Y hoy en día un método de imágenes que está al alcance de todo el mundo, que es la ecografía. O sea, Sí. ver la forma y la estructura de ese corazón para ver en qué estado está. Si todo esto es normal, se lo tranquiliza y empezamos en un tratamiento que es la pesquisa. Es decir, bueno, tenemos que documentarlo Claro. con el electro en el momento del síntoma, qué es lo que está pasando. Porque esto también es medio como un fantasma. Si al momento de la consulta el paciente está asintomático, yo no voy a ver nada. No voy a ver nada. Claro. Entonces no lo puedo ayudar en cuanto al diagnóstico, pero sí le puedo llevar la tranquilidad que toda su evaluación cardiovascular fue normal, que por ende esto no es de gravedad,
pero que sí queremos saber, para ponerle nombre y apellido, cuál es el Claro. problema. Y eso es esperar a que se repita y registrar con un electro o un smartwatch o monitoreos prolongados que también existen para asegurarnos Los el holters. diagnóstico. Claro. Quiero mostrar, por favor, unas imágenes de catéteres, ¿podés, Leandro? Y de marcapasos para corregir. Ahí va. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, eso es un día de trabajo habitual en nuestra sala de arritmias, lo llamamos arritmias lunch, que cuando el diagnóstico se confirma y que el problema es una taquicardia, es decir, que el corazón va a alta velocidad porque tiene un cable de más en su instalación eléctrica, lo que hacemos es ir a buscar ese cable anómalo y eliminarlo Se quema. para que se quema. Porque si uno lo cortara sangra, el corazón es un músculo Sí. altamente irrigado, Se elimina. conviene quemarlo como si esto fuera una verruga, se cauteriza y la instalación eléctrica vuelve a ser la normal, por lo tanto el funcionamiento del corazón vuelve a ser normal. Y entonces las arritmias, otro concepto importante es que se curan, no es que solamente se tratan, que quiere decir que el paciente o la persona tiene que estar toda la vida tomando medicamentos. Uno se hace un procedimiento de este tipo, se cura y se olvida del problema. Es como si el año pasado tuve una gripe y me curé. Ya no vivo más como un paciente engripado. No, ya no, pasó. ¿Cuándo se indica un marcapaso? Y ahora sí va la imagen de los marcapasos. El marcapaso sirve para el otro extremo del espectro de las arritmias. Hay arritmias, estuvimos hablando hasta ahora, todas las que son rápidas, pero hay arritmias que son lentas, donde el pulso falta. En vez de tener 60 latidos o más, tengo 30 o 40. Claro. Eso hace que Claro. mi volumen de sangre baje, por lo tanto no hay oxígeno, no hay alimento para los tejidos, me mareo y pierdo el conocimiento incluso. Entonces, para suplir el déficit de este marcapasos natural que todos tenemos, ponemos un marcapasos artificial, que es esa imagen que vemos ahí, un generador o una pila, como entiende el paciente el nombre, con un cable que estimula el corazón porque ya nuestro cable natural no lo hace no de lo manera hace. eficiente. Claro. Entonces se reemplaza. Clarísimo. ¿Le quedó todo claro? Muy, usted? muy. Que es la no médica del grupo. Sí, claro. La que tiene que entender acá Muchas soy yo, gracias, no vos. Fernando, muy amable. Un Gracias, placer, todo, como gracias. siempre. Hasta Muchísimas luego. gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tenés para contarme de la cocina italiana? tengo, ¿Más? sí. ¿Más? Nunca, Tengo- nunca falla. ¿Qué me vas a Estuvimos mostrar, comiendo Claudio? en un lugar muy conocido Sí. de Puerto Madero, Sí. en un restaurante que recién abría, que recién se inauguraba, perdón, no abría. Ah, mira, ahí los veo. Ahí está el Capo Cuoco, el dueño del restaurante, que se llama Italpasta. El lugar es el Hotel Faena. En esa mesa, si podés Ah, poner la son los imagen mismos que tienen en Campana. En Campana, sí. La misma gente. Pedro. Pedro. Ah, Pedro. lo conocemos. Sí. ¿Y el hijo cómo se llama, Ana? Uy, no me acuerdo ahora yo, el hijo de Pedro, pero ahora me voy a fijar. Ok. Bueno, ¿y comieron rico? Ahí estamos en la Ok. mesa con el cónsul general de Italia en Buenos Aires, Marco Petaco, con nuestra amiga Ana Lanzani, con la mujer del señor que está a la izquierda, que es el presidente de la Cámara Argentina, Ítalo-Argentina de Comercio, Argentina-Italiana de Comercio, Ana y yo. El señor Alfredo Curato y su mujer. Bueno, estamos deleitados por la comida realmente que hizo Pedro. Lo cierto es que esto dispara lo siguiente. Esta comida fue de la Academia de la Cocina Italiana aquí en Argentina, que es una delegación de la Academia de la Cocina Italiana de Italia, por supuesto, de Milano. Italia ha propuesto que la cocina italiana sea patrimonio universal inmaterial de la UNESCO. Y todas las academias, todas las delegaciones de las academias Sí. italianas de la cocina en todo el mundo hacen una comida especial pidiendo el apoyo para que esto ocurra. Así que Estuviste apoyando. Sí, estuvimos comiendo muy bien y apoyando este pedido de Italia para que su cocina sea declarada patrimonio inmaterial de la UNESCO. Voy a tener que ir. Estos ravioles que ustedes vieron allí muy de pasada tienen que ver con los ravioles hechos en Sardegna. Ya, cuando vuelva del corte les voy a contar exactamente cómo se llaman, porque tiene un nombre raro, tiene una explicación de ese nombre raro. Ah, bueno, interesantísimo. Pero antes de irnos al corte, quería preguntarte acerca de algo que estuve viendo mucho en redes sociales, pero creo que también salió en algunos medios, acerca de estas máquinas, estas cabinas que se están utilizando Sí. en los centros de estética, de uñas, donde las mujeres colocan, ¿no?, sus manos, no sé si esto es para acelerar el secado,
o cuál es el propósito, pero sí se estuvo hablando de la posibilidad de que esto cause cáncer de piel, Claudio. Sí, cáncer de piel, exactamente, por supuesto en las manos. Esas cabinitas Sí, tienen radiación ultravioleta y es como si uno se metiera claro, en ahí una- la veíamos, Eso, justamente. Mirá. exactamente, eso es peligroso para la salud. Hace rato que hay información, hace un par de meses que hay información circulando por las redes, circulando por los medios de comunicación acerca de eviten esto, por favor, traten de evitarlo, porque como no tenemos una etiqueta que diga usted va a padecer cáncer de piel, como no sabemos a quién puede ocurrirle o a quién no, traten de evitar cualquier tipo de exposición o estímulo a la radiación ultravioleta. Esto dura un tiempo, se pegan esas uñas que son realmente lastimosas, no desde el punto de vista estético, sí desde el punto de vista de la salud de las uñas. Así que si pueden evitarlo, evítenlo. Si pueden las uñas pintadas con esmalte. Como Estas usted, son, sí, propias. con esmalte propio, Sí. ahí va. Sí. Lleguen a eso porque estas cabinas son peligrosas, claramente, y no lo digo yo, lo dicen expertos que han hecho estudios en varios lugares del mundo. Señora. Clarísimo. Bueno, tenemos un corte brevísimo y en minutos nada más vamos a estar hablando con Eduardo Ackerman acerca de los vínculos, las redes sociales, los vínculos y el ghosting. Si no sabe lo que es, va a tener que volver acá en unos minutitos nomás y se lo contamos.